Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en unas conversaciones. Hemos tenido conversaciones con Belén, hemos tenido conversaciones con Malcu. Belén, ya sabemos y sabéis también los temas que solemos tratar. Con Malcu solemos hacer interpretación, sobre todo. Solemos hablar acerca de cartas de celebridades. Y con Flor, pues bueno, pues todavía Flor Masiotti, que es bueno, que está en Logos, forma parte de nuestro círculo más interno. Y bueno, pues veremos por dónde salimos porque esperamos que sea una conversación muy abierta, fluida y como tenemos buena química, nos entregamos pues al albur de lo que vaya a ocurrir. ¿Qué tal, Flor? Hola Albert, gracias por invitarme, por proponerme esto. La verdad que me resulta muy interesante y estimulante. Eh, bueno, mi nombre es Flor Maciotti, yo tengo también un proyecto personal sobre la astrología que se llama Astrofilosófica. Soy alumna tuya. Nuevamente, en algún momento, bueno, ya habíamos comenzado en el 2023. No pude continuar, pero bueno, me inspiraste para empezar a profundizar en varios temas, me puse a estudiar filosofía también, me empecé a inclinar hacia la filosofía de la naturaleza para poder entender un poco los ciclos, los fenómenos y la observación, ¿no? Para desarrollar observación. Eh, Así que bueno, desde ese momento que estoy profundizando cada vez más y ahora que retomé las clases, bueno, nada, estamos profundizando cada vez más y bueno, desarrollando también algunas otras técnicas. Así que bueno, en esta charla me parece interesante hablar de un tema que es el que te comentaba al principio, a ver cómo puede ir surgiendo sobre el tema de la libertad o la toma de elecciones, o cómo es el ejercicio de la libertad, cómo se puede relacionar con la carta, o cómo se relaciona ese tema, ¿no? Ajá, ajá, me parece una cuestión pues muy interesante, una cuestión muy candente y sobre la que en relación con la astrología hay muchas disensiones y poca claridad, ¿no? Es un Ujú. poco el tema de la libertad en general, pues se suele partir de la idea de que no existe claramente una definición de libertad, ¿no? La misma manera que ocurre con otras muchas instancias, ¿no? Se habla en términos filosóficos, pues habiendo centrado muy poco el concepto, ¿no? Y bueno, evidentemente que libertad y determinismo pues son cuestiones candentes, ¿sí? Y son cuestiones que tienen una gran influencia en la manera en que interpretamos. ¿M? Hay que decir que yo leo muchas veces textos que tú tienes en tu página de Facebook, sobre todo, porque es donde yo me muevo, y la verdad es que la calidad de tus publicaciones es muy notable, es decir, destaca. Y en ese sentido siempre pues, siempre lo leo con mucho interés. Y bueno, tú comentas que eres alumna, pero estás una persona con una gran libertad de pensamiento, un espíritu libre, y es una cosa que también se nota en la manera en la manera en que publicas. Yo recomiendo pues a todo el mundo pues que entre en tu página y que lea lo que escribes, porque en un ambiente como son las redes sociales, en donde vemos pues mucha paja, por decirlo suavemente, pues es una página en donde se pueden leer cosas muy profundas y muy interesantes. ¿Mm? Muy bien, que en un Tiene primer mucho momento, valor para mí porque sos mi profe, mi maestro. Muchas bueno, gracias. en Logos, yo siempre he dicho que el magisterio de mi profesión o de mi oficio, si yo juzgara de mi forma de enseñar, probablemente no soy demasiado buen pedagogo. Y a lo largo del tiempo, pues el enseñar ha sido algo que ha sobrevenido en mi vida en relación pues con la gran importancia que le da a mi propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que es algo que estoy continuamente pues reformulando y soy bastante compulsivo en la búsqueda de conocimiento y en general pues si yo digo que si hubiera aprovechado como es debido pues una centésima, una milésima parte de lo que he leído a lo largo de los años, pues sería una persona mucho más notable y probablemente mucho más erudita de lo que soy, ¿no? De todas maneras, en general, pues es como algo que pesa sobre el ascendente,
porque es regente de la 10, yo tengo un ascendente de Tauro, como sabe mucha gente. El regente de la 10 que opera a través de la 9 se encuentra en el ascendente, y es Saturno, ¿no? Entonces es como una imagen que pende sobre mí, como una especie de némesis, que ya Ujú. nace el momento en que era un niño, en que siempre pues se me colgó ese San Benito, que ha sido en algunos momentos algo un poco, ¿cómo decirlo? Un poco pesado, ¿no? Para mí, en algunos instantes de mi vida. Es Saturno. Ujú. Ese Saturno pesa ahí sobre el ascendente de manera muy, muy notable. También tengo a la luna exaltada allí, con lo cual, pues bueno, por suerte, pues es un factor que equilibra, ¿no? Y es en ese sentido, pues lo manejo bien. Pero en general, me gusta mucho el trato con la gente con la que interactúo en Logos. Y yo siempre he dicho que a lo que aspiro no es a un trato vertical, sino es a un trato horizontal, ¿no? Hay muchas cosas que he aprendido en Logos astrológico de las personas pues, que vienen a compartir conmigo. Yo a lo mejor pues lo que aporto es más bien un anzuelo para que la gente pues me haga caso, ¿no? Eso es decirlo de esa forma. Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar con ese tema, el tema de la libertad, tema de la... Se puede abordar desde muchos puntos de vista y no sé exactamente en cuál estabas pensando. Bueno, en principio hablar un poco sobre esto que es la libertad, ¿no? En sí mismo, o el ejercicio de ella. Eh, y bueno, y lo que significa también un poco en la actualidad, porque lo veo también en mis consultas, lo veo mismo en mi vida y en la observación, ¿no? Esto de diferenciar qué es realmente elegir o actuar con libertad, y si se entiende la relación que hay con la libertad y la responsabilidad, ¿no? Y cómo esto también se puede relacionar con una cualidad también saturnina, ¿no? De responsabilidad al respecto de tener un principio claro sobre la realidad, ¿no? Eh, y un comportamiento, como lo entiendo yo, sólido, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ver de relacionarlo con la astrología en el sentido de cómo las personas también puedan observar de que hay una manera de identificar cuál es el mejor camino o que se adapte, ¿no? A su vida según su carta, de tomar decisiones que pueden alinearlos con lo que puede llegar a ser el sentido de la libertad. No sé si me explico bien, pero bueno, vos sabés que por ahí ese es un tema también candente en mí, porque mi carta también es como una paradoja sobre el ejercicio de la libertad y el fluir también con lo que está destinado, lo que es reconocer este camino que predestinado, preestablecido, el sentido que tiene, y cómo se relaciona eso que ya está predestinado con el ejercicio de la libertad. No sé si me explico. Yo Perfectamente. lo entiendo que por lo menos a mí lo que la astrología me ha dado hasta ahora es entender de que si yo empiezo a entender también los condicionamientos, ¿no? En los que nací, por el lugar en el que nací, por la época en la que nací, por bueno, la familia en que nací, todo lo que va conformando mi forma de ser o de expresarme, eso me da como me genera un principio de realidad determinado, ¿no? En mi propia experiencia, eso si bien durante un tiempo me funcionó, en algún momento sentí que no estaba actuando con libertad. Yo tenía esa sensación. Ahí empezó la búsqueda de entender qué es la libertad o el ejercicio de ella, ¿no? A través de la astrología veo que hay ciertas condiciones que se dan, que no tiene que ver con que eh, a mí me guste o no tanto, ¿no? Que yo esté tan de acuerdo de forma más bien en términos de pretensiones más caprichosas, no sé si me explico, ¿no? En pequeños Mm. deseos. Eso me llevó a ir diferenciando los caprichos, de lo que verdaderamente quiero, de lo que está relacionado, y bueno, por ahí puede resultar muy enroscado, pero bueno, como también tengo un sentido de misión muy marcado, siento que eso me lleva también, y que, no sé si me explico, ¿no? Pero bueno, va por ahí el tema, y bueno, por ahí me gustaría empezar. Bien, el concepto de libertad es un concepto que, bueno, yo lo he manejado desde etapas muy tempranas de mi vida.
en donde, bueno, pues me debatía entre lo que es la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? La libertad negativa, pues es un tipo de libertad en la cual, pues, las cosas, pues, en la libertad positiva es esa idea que se tiene por regla general de que la libertad es no tener ningún tipo de restricción a la hora de tomar nuestras decisiones, hacer nuestro proyecto de vida. Es un concepto de la libertad moderno que en general pues considera pues que el ser humano nace como una tabula rasa y hasta un determinado nivel pues es capaz de sobreponerse, y de hecho es importante poderse sobreponer frente a la adversidad o frente a proyectos de vida pues que son divergentes respecto de sus aspiraciones, las que pueda tener o las que suponga tener, ¿no? Es decir, ese es concepto de libertad positiva, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de hacer, pues, como decían los argentinos, lo que le canta al orto, ¿no? Que desde el punto de vista, desde el punto de vista astrológico es Exacto. simplemente algo, pues, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego está la libertad negativa. La libertad negativa es una libertad, pues, concebida como el hecho de poder, como el hecho de poder hacer o de poder elegir el camino que nos ha sido abierto, que siga abierto, pues por nuestra propia naturaleza. Sí. Si existe una naturaleza humana, existe un propósito de vida, pues que está relacionado con el desarrollo de sus potenciales. Entonces, la libertad negativa es una libertad, por lo tanto, que habla acerca del modo en que nosotros canalizamos aquello que somos, algo que, pues, en nuestra conciencia, en nuestro estado de conciencia actual, necesitamos averiguar, ¿no? Hay un choque importante, o sea, en ese concepto, desde mi punto de vista. Ese choque nace de que frente a la idea que se tiene en la modernidad de que los hombres nacen libres e iguales, pues la astrología antigua y también lo que me dicta la experiencia, incluso el sentido común, es que nacemos esclavos y diferentes. O sea, todos nacemos en un contexto, todos nacemos sometidos a unas condiciones y además, pues nacemos totalmente dependientes del entorno, de nuestros padres, las condiciones de vida, y a lo largo del tiempo, pues debemos ir alineándonos con esas condiciones, descubriendo lo que se espera de nosotros y permitiendo emerger aquellos canales, pues que son las vías para poder desarrollar nuestro propósito y para alinearnos, pues con el destino, ¿no? Un destino que nos trasciende. ¿M? Desde ese punto de vista, la noción que tenemos de libertad es una noción diferente, porque el proceso de liberación es un proceso que opera a lo largo de la vida, a través de las circunstancias que tenemos que vivir, que paulatinamente va liberando nuestra capacidad de tomar decisiones. Desde ese punto de vista, la libertad, cuando viene una libertad completa, cuando viene en una libertad alineada plenamente con quienes somos, pues no es al principio, sino que es al final de un trayecto en donde nos enfrentamos pues con la verdad de lo que somos, o de aquello para relación con lo cual pues hemos venido a este mundo pues a desarrollar una misión, ¿no? Concepto en la astrología eso lo impregna prácticamente todo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, lo que representa a Venus y lo que representa a Júpiter, en tanto Venus representa el propósito, Júpiter representa la misión. ¿Qué ocurre cuando nosotros aceptamos misiones sin haber consolidado o tenido una idea clara acerca de lo que es la consonancia con nuestra propia naturaleza, ¿no? De todas maneras, esto puede parecer muy lioso, ¿no? Porque hay múltiples ángulos de abordaje en la astrología para enfrentar ese problema. Yo siempre recurro a aquel personaje, Gustavo Bueno, que fue un maestro mío, materialista, materialismo filosófico, ibérico, en la Facultad de Oviedo, en donde una vez yo pues le pregunté con mucha mala baba, después de haber mantenido una conversación en términos políticos pues muy, muy efusiva, y se me ocurrió preguntarle qué era la libertad, ¿no? Entonces su respuesta fue una respuesta terminante, apodíctica y totalmente avasalladora. ¿Mm? Me dijo, señor mío, la libertad es la conciencia de la necesidad. Ser consciente de la necesidad.
Libertad como conciencia de la necesidad. Y me estabas comentando acerca de Kierkegaard antes, cuando estábamos hablando del concepto de la angustia, que es un texto muy importante de Kierkegaard en donde se habla precisamente pues del albedrío. El albedrío, el albedrío, el albedrío es un sustantivo. Cuando nosotros decimos libre albedrío, estamos dándole un cariz al albedrío, lo estamos caracterizando, estamos utilizando un epíteto para referirnos al albedrío. El albedrío no solamente puede ser libre, el albedrío puede ser un albedrío sometido, es decir, puede ser un albedrío esclavo. El albedrío son las decisiones que tomamos. Si las decisiones que tomamos son decisiones condicionadas o fuertemente condicionadas o totalmente condicionadas, también es albedrío. Y la noción de libertad, pues en ese sentido tiene pues un componente muy importante. No sé eso más o menos cómo te vibra, porque no estoy siendo demasiado organizado en el desarrollo de mi argumentación. No, no, perfecto, perfecto y creo que va bastante claro para poder ir diferenciando, ¿no? Justamente esto del albedrío, ¿no? De diferenciar qué es la libertad en sí mismo, cuando consideramos que somos libres y si somos realmente libres, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde el tema también se complejiza por el asunto de que, bueno, es difícil o chocante también reconocer todos esos condicionamientos, ¿no? Donde uno se ha identificado pensando que ha elegido libremente a lo largo de su vida todas esas cosas. ¿No? Y como que lo considera como algo dado el hecho, bueno, si esto de repente así me parezco a mi mamá por tal cosa o a mi abuela por otra, y todo eso va mostrando también esos condicionamientos familiares, por costumbres y por todas las cosas que se van transmitiendo. A mí me ha pasado un ejemplo tonto, ¿no? Me gusta mucho Pink Floyd. Y yo pensé que me gustaba a mí. Me acordaba de que, bueno, sí, se escuchaba en mi casa, pero yo decía, me encanta a mí, y Deep Purple, y después me entero, no, mi mamá era fanática de esa música, y yo lo había hecho mío, y yo pensaba que yo elegía la propia música que escuchaba o lo que me gustaba, era algo decidido por mí, y en realidad no fue así. Entonces eso en algún sentido también me trajo cierta crisis, y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿No? ¿Qué es lo que viene de mí realmente? Y eso, bueno, ahí se empieza a enlazar todo este tema con el tema de realmente soy libre, ¿no? Al final no, en donde me ha pasado un momento que me abstraí y me vi envuelta a mí en una emoción, ¿no? En donde también me vi reconocida en un patrón familiar de comportamiento, Sí, ¿no? Entonces dije, uff, hasta qué punto realmente yo estoy siendo consciente de las decisiones que tomo, de ¿no? en qué me baso y todo lo demás. Eh, Así que bueno, eso a mí a través de la astrología y conociendo, por ejemplo, el tema de la casa 10 o todo el tema de la perspectiva que das vos, ¿no? Desde el tema de los condicionamientos y no tanto empezar desde un costado tan psicológico sin conocer realmente cómo se conecta también con esto otro, ¿no? No sé si me explico. sí. Uno de los factores que tiene la carta es el factor estructurante, ¿no? O sea, cuando el otro día preguntaba a Sandra, no sé si lo recuerdas, no sé si estabas presente, cuando decía, bueno, estáis interpretando una carta, estábamos haciendo una natividad, estáis interpretando una carta y ha habido un momento en el que he perdido totalmente el hilo de lo que estáis diciendo. O sea, he llegado a un punto en el que no sé por qué estáis hablando de condicionamiento, qué es el condicionamiento y cómo estáis analizando los diferentes ángulos de la carta, ¿no? Y en un momento dado dije, pues bueno, pues que vamos a articularlo desde el principio. Si alguien viene y te pega una bofetada, eso, ¿dónde te la pega? Te la pega en el ascendente. Es el condicionamiento. Tú no puedes evitar el modo en que la gente te percibe. Es el momento en el que naces, entras en un ambiente en donde eres continuamente pues, requerida a actuar. De hecho, no puedes permanecer simplemente pues, como un bulto. La supervivencia exige pues, una actitud frente a la realidad, frente al condicionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué representa el ascendente? El ascendente representa esa carga condicionante. Una carga condicionante de la que nosotros no somos a priori pues responsables, pero que es una carga que no podemos simplemente dejar de lado porque
dependemos del modo en que interactuamos con los demás para poder desarrollar, pues, simplemente para ser viables, vitalmente. Entonces, en ese sentido, ese primer choque muy potente con las condiciones del entorno es el momento en el que empezamos a darnos cuenta de que el ascendente es algo que vamos a tener que ir integrando a través de una suerte de ingeniería inversa de las relaciones que nos vayan, que nos permitan pues, construir pues, nuestro modo de ser en el reflejo que percibimos pues, en el espejo del mundo. Ese espejo del mundo podríamos decir que es la casa 7, que es lo que tenemos que enfrentar, pero en el fondo es en relación con los signos que se encuentran en cada uno de los lugares, pues un amplio panorama de influencias que provienen de diferentes áreas de la vida que de alguna manera nos convocan o nos invocan o nos ponen en el disparadero de tener que dar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues el ámbito de la casa 3, un ámbito del sextil, el ascendente requiere del ámbito de la casa 3, porque la casa 3 pues, son las costumbres heredadas, y por lo tanto se convierte en la pantalla de nuestras limitaciones, ¿no? Lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Y la casa 3 es lo que hemos asimilado, por ejemplo, pues de nuestras relaciones, es básicamente Pink Floyd en tu vida, ¿no? Es decir, todo aquello que pensamos que es nuestro, pero que Mm. es la manera en que hemos asimilado y nos hemos familiarizado, nos hemos integrado con nuestras raíces y de alguna manera ha ido constituyendo pues esa capa de lugares comunes, espacios que son espacios eh, Sentido de habituales pertenencia. y están muy vinculados al sentido de pertenencia en relación con la casa 4. La casa 4 no es propiamente pertenencia, sino es el ámbito que encarna pues los condicionamientos ancestrales a un nivel pues biológico, pero la casa 3 es toda la carga, podríamos llamarlo así, que absorbe, son todos aquellos principios que absorbemos y que se convierten en nuestros lugares comunes, ¿no? La casa 3 es una casa importante, la verdad, de considerar el cauce del condicionamiento, porque en general nuestra casa duodécima se proyecta allí. Y la casa Mm. duodécima representa aquella presión del ambiente que de alguna manera tacha lo que son tendencias íntimas, que están latentes pues, en nuestro modo de ser, ¿no? En nuestra propia sustancia. Y de la misma manera que hablamos de la casa 3 hablamos de la 4 de la 5 de la 6 de la 7 cada una tiene un modo de ser observada, los que se encuentran por debajo del horizonte, o de observar al ascendente y condicionarlo y obligarnos a integrar lo que sugiere ese signo que asciende, ¿no? Es el siguiente paso es nuestra proyección en el mundo, de cómo proyectamos esa identidad, ¿vale? Que se nos adjudica, y eso pues es el regente del ascendente. Si las cosas se mueven en este ámbito, en un ámbito dicotómico en el que tenemos que encontrar en relación con los ajenos y con las condiciones del entorno que nos obseden, pues, y tenemos que ir tomando decisiones, pues la libertad en ese sentido pues, responde a una necesidad de la que vamos siendo conscientes a lo largo de nuestro desarrollo en la vida y por lo tanto, en ese sentido, no somos libres, porque no podemos ponderar aquello que ignoramos y porque no podemos predecir lo que nos hacen, sino en manera muy limitada y normalmente cuando lo hacen, pues ya es demasiado tarde para evitarlo y por lo tanto siempre es nuestra actitud en relación con el ascendente una actitud reactiva, ¿no? Esta parte es la parte más interesante de la frase que fue a la que se me fue la mente muy claramente cuando la comentó Gustavo Bueno, que es el decir que el adquirir libertad es ir dándose cuenta paulatinamente hasta qué punto uno no es libre, ¿no? La conciencia de la necesidad son aquellas influencias que vamos descubriendo en nuestra forma de actuar, como por ejemplo cuando tú descubres pues que Pink Floyd es la música que escuchaba tu madre cuando te daba el pecho. Y por lo tanto, ese sonido, pues es un sonido que atrae pues evocaciones pues, que están vinculadas a la seguridad, están vinculadas a raíces, ¿no? Habrá que ver
cómo resuena en tu carta, pues todos esos factores que están relacionados pues con ese condicionamiento, ¿no? Y a lo largo de la vida, pues parece que eso surge como un brote, como diría José Agustín Goytisolo, como un aullido interminable, ¿no? El aullido de la necesidad. Eh, siempre hablo de José Agustín Goytisolo, y yo lo conocí personalmente, era, era un buen amigo de mi padre, de acuerdo, y tomábamos en Barcelona, pues algunas veces desayunábamos churros. Una persona que se suicidó, por cierto, que tiene una preciosa poesía que son Palabras para Julia, que es un poema que habla acerca de su hija y lo que iba a tener que enfrentar a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, se suicidó, en un momento se suicidó. El suicidio también es una cuestión muy candente en ese sentido, Sí, porque lo he pensado. es una actitud frente a la imposición, ¿no? No sé cómo lo vibras. Yo tuve una vez una reflexión al respecto. Si las personas que se suicidan están ejecutando un acto libre, si están decidiendo, si lo hacen bajo esa premisa, ¿no? Si realmente, o sea, no recuerdo bien cómo inició la reflexión, ¿no? Pero sí recuerdo del hecho de sentir de que si uno decide suicidarse, ¿está eligiendo llegar sobre su vida o no? ¿O eso es algo que también ya está predeterminado así? ¿Eso es algo que va a ser así? ¿Es una decisión que va a terminar tomando? No sé si me explico a lo que me refiero. Sí. Pero bueno, yo creo que suicidarse, siempre lo vi de esta manera. Creo que hay que ser muy valiente y muy cobarde, las dos cosas a la vez. Creo que es un encuentro muy fuerte, en donde, bueno, es- Es fuerte porque sobredimensionamos la vida. Yo he tenido varias experiencias alrededor del suicidio muy intensas, porque una época en mi vida en donde viví crisis, pues que mucha gente a la que me conoce actualmente, pues diría, pero ¿y cómo es posible? ¿No? O sea, ¿qué grado de intensidad, qué es lo que estaba pasando por tu mente en aquella época, ¿no? Cercana a mi adolescencia, fue una etapa intelectualmente muy interesante para mí. Y fue una etapa de mucho vigor, de mucho pensar y de conformar lo que es pues el acervo fundamental de mi pensamiento, ¿no? Alrededor de los 18, 19 años, a más o menos esa edad. Y llegué más o menos a una conclusión parecida a la de un autor, que es Émile Cioran, al que luego descubrí que era un personaje, además era amigo del que fue un profesor, también mío en la universidad, que mi hijo lleva precisamente su nombre de pila, lo comparte con ese profesor que fue tan influyente en mí, ¿no? Ha sido una de las personas pues, que ha tenido relación con Emile Cioran de manera más intensa en lo que es la intelectualidad pues, en lengua castellana. Pues en aquella época hubo un día en el que estaba volviendo de la universidad y estaba pues que la estación esperando pues al tren y veía acercarse el tren y en un momento dado pues tuve la tentación de arrojarme a la vía y de hecho ya lo iba a hacer cuando de repente sentí que algo me retenía y me decía, Albert, muy bien que te suicides, pero te das cuenta de que suicidarte es un recurso que siempre vas a tener a la mano, que no hace falta que te adelante, digamos. que si juegas esta carta, es como cuando, por ejemplo, te regalan un comodín, ¿no? Tú estás jugando al póker y de repente te llega un comodín. Entonces, ¿qué haces? ¿El comodín lo juegas inmediatamente? No. O sea, esperas, como lo tienes en mano, es un recurso que siempre puedes acudir. Entonces, lo importante en relación con el suicidio no es la decisión en sí, sino que se convierte en un recurso que siempre está a la mano, se convierte en algo a lo que siempre puedes acudir, con lo Ujú. cual te ubica en el momento presente y hace que juzgues el momento presente en relación con lo que está pasando. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de una cosa muy importante, que es el hecho de que el dolor es memoria.
A mí me duelen las cosas que recuerdo, porque son las que se me hacen conscientes. Para que se puedan hacer conscientes, tienen que provenir del pasado. Si no están relacionados con una experiencia previa, el dolor no cabe. Por ejemplo, si a mí me duele una muela porque se ha cariado, la muela, el sentir la muela y el notar como una señal de alarma frente al proceso destructivo en la muela, es un hecho que recuerdo. Es decir, para hacerse consciente de algo es preciso que ese, ese, ese algo sea una cosa del pasado. Con lo cual, frente a cualquier circunstancia en la vida, lo que te está ocurriendo no te está ocurriendo ahora. Lo que te está ocurriendo es un recuerdo de algo que ya pasó. Entonces, en ese punto es donde la conciencia de la necesidad se convierte en libertad, porque hace que sientas el momento presente como un instante en donde simplemente cualquier elemento que describa la circunstancia no está aquí, sino que es de allí. Es algo que te ha conformado. Y es tu teoría del mundo del momento presente, como indicarían, por ejemplo, los estoicos. Es tu teoría del mundo del presente la que construye, la que construye la situación. Es la manera en que encaras, la manera en que interpretas lo que te está pasando, que es algo que te está pasando, es del pasado en el presente. Y que existe la capacidad de pensar distinto. Es decir, sin alterar la realidad, interpretarla de modo que sea una realidad constructiva. Resignificarlo, digamos. Resignificarlo, correcto. El acto de resignificación. Ese papel es muy importante porque, por ejemplo, en las instancias relacionadas con la teoría de los elementos, eso está muy presente, ¿no? Y están los dos elementos optativos, que son el aire y el agua, y están los elementos, el imperativo, que es el imperativo de la voluntad, la necesidad de residir en el momento presente y tomar decisiones, que es el fuego, y el ámbito, el escenario, el contexto dentro del cual esas decisiones deben ser tomadas, que es un ámbito limitante, es el ámbito de la sustancia, de la materia, en donde se producen todos esos procesos en los que mezclamos la voluntad, fuego, la memoria, el agua, y la imaginación, el aire. Entonces, ¿qué es el aire? El aire es el modo en que la voluntad, en que la voluntad recurre a las condiciones para alimentar o bien es alimentada por la energía imaginal, que es siempre una proyección. ¿Mm? Es un proceso que los antiguos no interpretaban como un proceso biológico, sino es un proceso que está orientado hacia cómo están constituidas pues las distintas formas del verbo. O sea, verbo indicativo, el verbo imperativo y el optativo, ¿m? O subjuntivo. Subjuntivo relacionado con el aire y el optativo relacionado con el aire. Pero, Agua y aire. O sea, el está bueno. subjuntivo el agua y el optativo el aire, ¿no? El La cuarta, optativo. que ambas son optativas, ¿no? Pero existe un principio secretivo y un principio de precativo. Pero ¿qué ocurre? Que es que nosotros estamos construyendo el verbo, nuestra acción, en cuatro tiempos. Y esos cuatro tiempos están relacionados con la materia y con la sustancia de la que estamos hechos. Con lo cual, el ejercicio de nuestras decisiones, como indican los estoicos, es un ejercicio vinculado a la idiosincrasia orgánica del sistema dentro del cual nosotros estamos inscritos. Y es pues una cosa muy llamativa que a mí me impactó muchísimo cuando leía la obra de Lucrecia, ¿no? Es decir, Lucrecia en De Rerum Natura dice en un momento dado, la visión de algo, cuando enfocas en algo, construyes una teoría del mundo. O sea, mirarte, por ejemplo, mirar a Flor implica que yo necesariamente debo darle un sentido. O sea, el contexto es básicamente aquello que hace que Flor como imagen cobre sentido. Es decir, mirar es tener una teoría del mundo. Y la teoría del mundo es una teoría que se engarza en un modo necesario,
y tiene que tener consistencia y coherencia. Y esa coherencia responde a categorías que anteceden a priori de nuestro entender la realidad. Y es en ese sentido que cuando nosotros conocemos la realidad nos hacemos conscientes de su necesidad. En ese sentido es la declaración secreta que hay detrás de la frase de que la libertad es la conciencia de la necesidad. Porque en la conciencia de la necesidad presupone que nos hacemos libres en tanto eh, vamos adquiriendo pues, conocimiento. Es decir, la sabiduría es conciencia de dónde venimos, saber de dónde venimos. Es recuperar, volver a la matriz original que determina nuestras decisiones. Y es entonces cuando nos damos cuenta que no existe un acto espontáneo que no sea reflejo de una voluntad que lo engloba todo. Sí, Exacto. ahí es donde estamos viendo verdaderamente el punto en donde ingresamos pues, en esa cosmovisión que está muy centrada pues, en cómo Epicteto, por ejemplo, o los moralistas estoicos, pues se tomaban la realidad, ¿no? Se tomaban lo que percibían. Pero hay una cosmogonía y una cosmología, toda esa visión. Está muy, muy impregnada en lo que es la doctrina, el conjunto de técnicas que nosotros empleamos en la astrología. Y evidentemente es un tema que ha perseguido el humano desde siempre, ¿no? Y eso también es interesante que se sepa que no es algo que surge ahora nada más, que también se piensa, ¿no? De que, por ejemplo, cuando hablan de lo tradicional, de la astrología tradicional, que piensan que eso ya no está, que no se tocan estos temas, ¿no? Que es puramente determinista, que te dice que te va a pasar esto y no hay opción, ¿no? Entonces, acá es donde entra la profundización de este tema, de entender que hay una estructura, ¿no? En el que estamos sumergidos, que tiene un sentido, ¿no? Que formamos parte de un sistema mayor, que eso es innegable, ¿no? Y está a la vista. Entonces, entra este tema también de conocer cuál es el lugar que ocupamos en todo ese sistema, ¿no? Para poder también entender cuáles son los propósitos y, como vos bien explicaste una vez en clase, poder después acceder al entendimiento de cuál sería la misión mayor, ¿no? Ir entendiendo cada parte de las razones de por qué las cosas son lo que son y cómo podemos operar mejor, ¿no? Esto también lo veo mucho en la actualidad como una resistencia a, a aceptar las cosas como son, lo cual obviamente me incluyo porque formo parte de esta generación, no lo niego, eh, y es parte también de lo que me motiva estudiar astrología, ¿no? Es todo un trabajo de desestructurar la cabeza, en donde, bueno, entonces, bueno, este es el tema también de que muchas veces me encuentro en las consultas, es la angustia, ¿no? Al respecto de no entender muchas cosas, de incluso de querer negar o directamente eliminar los condicionamientos sin previamente entender el papel que ocupan, ¿no? Esto que vos decías de la importancia de la casa 3. Bueno, yo tengo a Venus, el regente de mi ascendente en la casa 3, Sí, eh, en cuadratura con Júpiter en Piscis en las 6, entonces es como que, bueno, Júpiter le hace cuadratura a toda mi carta junto con Saturno, ¿no? ya. Eh, entonces, bueno, este tema surge bastante, sí. Dame un momento, Flor, solo un segundo. Adelante. Bueno, está este tema, ¿no? Que me encuentro mucho en consulta, que es acerca de bueno, que está en la generación actual o todo lo que se está moviendo con las terapias holísticas, que es el tema de los condicionamientos que provienen de los ancestros, de la familia, ¿no? Entonces veo que hay bastante angustia al respecto de por no entenderlos y querer eliminarlos directamente, que fue un poco lo que me pasó a mí también, ¿no? Al respecto, entonces, bueno. Esto mencionando lo de la casa 3 y su importancia, ¿no? Que te había comentado el tema de que mi ascendente, el regente Venus, lo tengo en casa 3. Entonces, bueno, la angustia que genera esto, el desconocimiento incluso, ¿no? De dónde provienen las cosas, del papel que ocupan, de la importancia que tiene, y lo que uno puede extraer de ese condicionamiento y cómo se refleja, ¿no? La casa 3 en la 12, ¿no? Que es la 12, lo que tenemos que hacernos cargo nosotros también,
analizarlo de esa manera me permitió entender un montón de cosas, sobre todo este año que se me activa la casa 3 justamente, por perfección. Entonces, bueno, se puso todo muy de relieve. Los patrones a los que yo estoy ajustada y lo que para mí es importante en la rutina y a la vez se me presenta una cuestión de ir un poco más allá, ¿no? Está Sagitario en mi casa 3 también. Entonces, estoy como enseñada a respetar, pero siempre ir más allá, ¿no? Eh, Como encontrar también mis propias reglas en el mundo, ¿no? Entonces, eso a la vez me ha generado ciertos condicionamientos que no me permite abrirme a otras cosas, ¿no? O volverme un poco fanática de la estructura que yo tengo en la mente, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, quería ir por ese lado porque me lo encuentro mucho en las sesiones y la gente después termina entendiendo también de dónde provienen muchos de sus comportamientos inconscientes que lo sumergen en determinados conflictos, ¿no? Y bueno, y ahí se puede ver una vía, no sé si de escape, pero sí de poder redirigir o resignificar justamente ese pasado y esa estructura mental que ha generado la educación que nos dieron nuestros padres. Bueno, la educación que nos dieron nuestros padres y cómo construimos nosotros nuestra teoría del mundo. En esa teoría del mundo, en un primer momento, en el giro que toma en la vida, es siempre una consolidación de los criterios pues, que en general dominan pues, sobre el contexto en el cual hemos crecido, ¿no? Principalmente cuando hablamos de la casa 3 es la 4 de la 12, con lo cual es la base de nuestros demonios. Es decir, es el lugar en donde vamos a encontrar esos límites pues que de alguna forma, y en tu carta, por ejemplo, es paradójico, ¿no? Porque en tu carta, casa 3 es una casa de trascendencia, ¿no? La voluntad trascendente. Esa voluntad que habla del imperativo categórico que requiere de una forma perentoria manifestarse, pues de una manera pulsional, de una manera intensa, que es lo que representa Aries, ¿no? Que siempre es lo que uno tiene que enfrentar cuando tiene a Sagitario en la casa tercera, ¿no? Con lo cual, teniendo a Venus allí como regente del ascendente, estamos viendo que el propósito es precisamente un propósito de trascendencia y un propósito de llevar pues, el imperativo categórico leonino a una marcial conquista de lo que es un espacio, es el espacio incierto del ámbito de la casa 7, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás estemos hablando de algo que enfrentas en consulta precisamente porque es como un condicionamiento que habla por extenso de algo que está relacionado con los hábitos adquiridos y con una conciencia nostálgica de la necesidad, ¿no? Requerida, pues teniendo en cuenta que la casa octava en tu carta pues fluye a través de la primera, porque Tauro es la casa 8, y esa necesidad de rendir en lo material y de negociar, pues siempre es un negociar para trascender y donde se encuentra Júpiter, pues allí es donde vamos a ver el lugar y también el argumento detrás de la necesidad de darle un sentido, ¿no? A esa búsqueda, a ese propósito de vida que está relacionado con la trascendencia, ¿no? Entonces, en tu carta eso adquiere condiciones, podríamos llamarlo así, arquetípicas. Es como el personaje que busca la libertad porque ha sido condicionado desde la infancia para esperarlo donde se encuentre Júpiter, ¿no? Que es algo que ocurre en muchas cartas de astrólogos, que son como personajes en sus condicionamientos, modulado por matrices arquetípicas muy intensas, ¿no? En tu carta, por ejemplo, pues el niño educado y condicionado para luchar por su libertad en el sacrificio incondicional, ¿no? Y en la voluntad de expiar pues a través del servicio a los demás, ¿no? Entonces, el punto es que eh, normalmente detrás de una vocación astrológica siempre hay una dimensión de entrega a los demás en la cual ciertos complejos, por llamarlo de alguna forma, ejercen una presión muy intensa, ¿no? Y por lo tanto, como que existe una tracción sin A, o sea, una atracción
¿no? Muy intensa a lo que es el oficio, porque hay algo mucho más poderoso que nosotros que nos lleva a enfrentar problemas siempre relacionados con la interacción con el otro y con la propia filosofía de vida. Un ascendente Libra, como en tu caso, pues tiene a Géminis en la 9, con lo cual la propia filosofía de vida está imbuida de la necesidad de darle un sentido, un nombre al proceso integrativo de lo que son las condiciones materiales que hay que enfrentar, ¿no? Y en ese sentido es que la libertad juega un papel, desde mi punto de vista, fundamental en ese concepto del mundo, ¿no? Pero aquí estamos viendo dos elementos con Venus en Sagitario, en donde se unen por recepción la misión y el propósito de vida, ¿no? Con lo cual es Sí, una y carta, además, es muy sí, perdón. difícil sustraerse de tenerse que dedicar a una profesión como la de astrólogo. Porque como está configurada la carta, o se convierte esta carta en una carta de brindarse, de entregarse de modo incondicional a los demás, al menos en lo que representa, lo que se entiende esa noción, o de vivir un estado de encierro muy frustrante. Es decir, es una dicotomía en donde es vivir Este, o absolutamente alienada o completamente como vaca sin cencerro buscando tus propios límites y en donde es requerimiento impostergable alinear el propósito de vida pues con esa facultad de entrega y servicio a los demás y de encontrar precisamente una actividad en donde implique un crecimiento interior que esté a la altura pues, de lo que requiere una luna jupiteriana, un Júpiter en domicilio y una Venus a disposición de ese Júpiter, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el punto es que o eres libre o terriblemente desgraciado. No existe un plano intermedio en tu carta, es decir, decidir por un lado o por el otro. exacto, eso quería agregar, ¿no? Como paradoja y agregarlo al tema de cómo se puede ver en la carta a través de la casa 10, ¿no? Con este ascendente Libra, con Venus en la 3 justo en la casa de los condicionamientos, en la casa de esa Cáncer, con la Luna en Piscis en la casa 6 junto a Júpiter, ahí es donde yo también veo, ¿no? Este condicionamiento, aparte que, bueno, la Luna en cuadratura con Saturno también, que está en la 3 también, y que representa mi casa 4 y mi casa 5. Entonces es como si sintiera que la libertad la tengo y justamente ese es el gran desafío, porque la libertad la tengo para tomar decisiones y eso es lo importante, pero que en realidad está, no o sea, cuando me empiezo a dar cuenta no es tanto el condicionamiento, aunque sí, pero tiene un sentido, eso es lo que me ha pasado, ¿no? Es encontrarle ese hilo, ¿no? Que tiene un conectarse más allá de la paradoja y la tensión que eso me pueda generar internamente, que, bueno, trae la angustia y toda la cuestión ante cada decisión. ¿Estoy haciendo lo correcto? Está bien, es muy libriano, ¿no? Eso. ¿Estoy haciendo lo adecuado, lo correcto? ¿Esto está en concordancia con todos los que me acompañan? ¿Está equilibrado? ¿Hay abusos? ¿No hay abusos? Entonces, todo eso está dentro de mi educación, ¿no? De que las cosas sean equitativas, porque se entiende esto de que no somos todos iguales, por lo menos eso lo pude ver, porque justamente vengo de un origen humilde, podríamos decir, en el sentido de que han sucedido cosas en mi vida, ¿cómo se dice la palabra? Estrepitosas, o de repente situaciones intensas que llevan a este sentido de trascender lo que está sucediendo, ¿no? Y sosteniendo una base firme, ¿no? Es como acá estoy tratando de traducir un poco para poder, digamos, dar una imagen de cómo se podría ver en la carta, ¿no? Teniendo a Capricornio ahí, con Saturno en la 3, o sea, hay una estructura que toma sentido, pero reconocerlo de esa manera y acoplarme a ese destino, ¿no? Que me condiciona en algún sentido para mis cuestiones, mis propósitos más personales, Venus, ¿no? Que esa es la tensión que yo también siento.
al momento de querer diferenciar cuáles son estos propósitos que realmente trascienden los caprichos, ¿no? O lo más inmediato, lo que no es equilibrado, lo que no responde también a esta forma de reaccionar libriana. Y que choca también con esta luna en Piscis, ¿no? De entregarse, es como que me siento egoísta si tomo una decisión para mí. ¿Me explico? Sí. Entonces, es como Pero por en ese encima de sentido. todo, la gran pregunta, la cuestión que hay detrás de esta cifra astral, es: no eres libre de seguir siendo esclavo. O sea, no es una opción. No hay opción. La opción no es una opción eh, seguir funcionando limitado reactivamente y por lo Exacto. tanto establecidos en criterios puramente compulsivos. Es como un dictamen, como un llamado a no permanecer en el círculo vicioso del condicionamiento. Es decir, no eres libre de ser libre. Eres libre porque la obligación es precisamente liberarte. Y por lo tanto, hasta cierto punto, el condicionamiento habla de que la libertad es una petición insobornable e insoslayable, ¿no? Y Pero eso también, sí, perdón. no, adelante, adelante. Digo, y como relacionándolo esto, ¿no? Con el ascendente Libra, ¿no? Teniendo en cuenta que es el elemento aire, como nos has explicado en clase, está hablando justamente de liberación, sublimación, ¿no? Es también una forma de reaccionar. Con el medio cielo en Cáncer es esto de recurrir a mi propia energía, ¿no? Cuando hablábamos de los signos de agua y la libido y la energía. Entonces es como que el ir viéndolo de esta manera también me ayuda a ir viendo por dónde ir, ¿no? Obviamente que es todo un trabajo ir desengranando la carta, ir tirando del hilo, tampoco se trata de tironear y uno no lo va a entender así, se va a ir viendo, ¿no? Es por eso que la perspectiva de la filosofía de la naturaleza me aportó eso de poder entender los tiempos de observación y que eso, bueno, me va a ir dando también la praxis, ¿no? Es como que yo soy muy ansiosa, ¿no? Claramente, pero si hay algo en lo que no estoy ansiosa es en el conocimiento de la astrología, porque entiendo, si bien tengo una tendencia a querer absorber mucha información, estoy todo el tiempo estudiando, así compulsivamente como me habías comentado que te pasa a vos, la astrología también me da esa dimensión, ¿no? Esta cuestión de comprender que, bueno, hay un orden en realidad, que se trata de entenderlo, no en su totalidad, porque me parece que es imposible, no da la vida, y como dice la frase, ars longa vita brevis, ¿no? No alcanza la vida para entender toda la doctrina o, o esto, pero bueno, está la posibilidad, está la herramienta bueno, de poder ir acoplándonos a ese destino del que tanto renegamos y de que creemos que en realidad va en contra nuestra. Y bueno, y es donde yo empiezo a observar también un poco también de todos los desenlaces actuales, ¿no? De mi generación, de lo que está más cercano a mí, de la gente que es más chica de mí. Me gustaría trabajar con gente adolescente, por ejemplo, ¿no? Para también en edades difíciles, como puede ser, no sé, yo tengo una hija de 18 años, si bien no digo que sea un momento para saber todo lo que va a pasar, me parece un momento clave en el que se los puede guiar y ayudar para entender también los condicionamientos en los que han nacido, ¿no? Como acoplándolo a todo esto de lo que estamos hablando de repente si me cruzo con un consultante que es mucho mayor o de mi edad, ya se llega con una cierta frustración también y con una estructura más sólida, que es más difícil también de cruzar a ciertos muros, ¿no? Que ya, aunque sean malos, son malos conocidos. Eh, entonces, bueno, lo veo versátil a la astrología y amplia en ese sentido, ¿no? Bueno, eso. Me fui un poco. No, es que es muy pertinente, muy pertinente. O sea, en el sentido en el sentido en que lo decía Spinoza, ¿no? Spinoza decía que la libertad es un sentimiento que es extensivo y que todo el mundo percibe como algo inherente
a las decisiones que toma. Todo el mundo se cree libre. Todo el mundo piensa pues, que se puede levantar y prepararse un café. Todo eso es una decisión y fluimos con esas experiencias, pues dándoles conformidad según van acaeciendo, sin darnos cuenta de que a lo largo del día, la mayor parte del tiempo, lo hacemos sin darle mayor relevancia. Sí, nos movemos en el mundo de una forma automática, en la sensación bastante consoladora de que tomamos la decisión y lo realizamos, ¿no? Y Spinoza dice, la cuestión no es que no, si bien nos sentimos libres, no sabemos por qué elegimos. O sea, por qué te levantas y te preparas un café? ¿No? Lo que él viene a decir. El momento en el que tú justificas el hecho de haberte levantado, es decir, lo remites a una causa previa, esa causa previa es aquella que determina el acto de haberte levantado a tomar un café. O sea, ¿por qué? Pues porque tengo sueño. Eso evidentemente me condiciona. Entonces, de forma automática me levanto y me preparo un café porque tengo la memoria de que al ingerir cafeína, pues de alguna manera me despierto, y al echarle azúcar, pues también me euforizo. Entonces, la memoria del cuerpo, pues genera una sucesión, que es una sucesión inexorable del hecho de encontrarme en un determinado estado y tratar de equilibrarlo, ejercer pues esa función homeostática, ¿no? Es lo que dice Spinoza básicamente es que somos libres hasta que nos damos cuenta de por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta de por qué hacemos las cosas, pues descubrimos que siempre hay una causa suficiente, cumple el principio, la causa, el principio de razón suficiente del que habla Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer además nos arrima arrima el ascua a nuestra sardina, nos permite arrimar el ascua a la sardina de la astrología. Él habla de la tesis doctoral de Schopenhauer, es de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, en donde habla de que la razón cumple cuatro funciones relacionadas con las cuatro causas aristotélicas. Es decir, las cosas son por cuatro motivos, básicamente, ¿no? Que son las cuatro causas. Entonces, en ese sentido, descubrimos, cuando vamos analizando nuestros actos, que nuestros actos acaecen porque existen causas que los determinan, que no hay nada que no ocurra, que ocurra, que no provenga de una causa externa y que por lo tanto estamos motivados por las cosas que nos pasan. Y estando motivados por las cosas que nos pasan, nuestras decisiones pues están condicionadas. Y eso es lo que encierra el ascendente. El ascendente nos está diciendo que todo lo que hacemos está motivado por las cosas que nos pasan y que en ese sentido no somos dueños de alterar esas condiciones, en tanto esas condiciones son previas a nuestras decisiones. Y yo cuando tomo una decisión, ya no puedo cambiar la razón por la cual la tomé. La mayor parte de las veces, mi acto racional, mi acto de aire, el acto relacionado con el aire, es siempre un acto de justifica, que trata de restaurar la continuidad en las cosas, ¿no? Que trata de mm, dar sentido al sinsentido, que nace de ese logos, el verbo performativo de fuego, el nombre del Argumentando. Padre. Es decir, continuamente el aire está justificando por qué estamos aquí. Y esa sensación de libertad es la que se vincula tan intensamente a la responsabilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los signos de aire son signos saturninos, todos, de una u otra manera. Entonces, siempre hay un logos normativo detrás de esa acción performativa, que es nuestra voluntad de sobrevivir, que atraviesa el significado, que es el imaginar en términos lacanianos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese Géminis, por ejemplo, que está en tu casa 9, está hablando claramente de la necesidad de saber por qué estoy hecha como estoy y qué influencia tiene el hecho de haberme conformado de esa manera, se ha construido mi ideal del yo, pues a partir de la acción violenta, la acción impulsiva, que nace pues de mis necesidades a través de las relaciones que mantengo con los demás, ¿no? O sea, la 2 a través de la 7, con lo que representa Marte en tu carta, ¿no?
y que tiene un impulso también bastante elocuente. Lo que Marte en quiere, Aries, en las 7. entonces, el punto es que tiene ese peso que es tan llamativo, que por lo tanto puede resonar de esa forma bastante intensa. Es por eso que en la actividad consultora astrológica pues tiene tanta resonancia y tanto poder en ti, ¿no? Es una cosa que comentamos en su momento, de las primeras veces en las que hablamos, que yo siempre he pensado, de Flor, no solamente pasa contigo, también con otra persona que hay con otra persona que hay en el grupo, que es, o se hace astróloga o revienta, ¿no? Es esa percepción que da cuando es claramente en la carta, que dices, bastante poca angustia es la que alimenta este propósito y esa necesidad de sentido a tu vida. Eres bastante más paciente de lo que correspondería a lo perentorio de esa necesidad de encontrarle el sentido a la decisión y en relación con lo que estás comentando de la libertad, ¿no? Es una cosa que me llamó mucho la atención desde el momento en el que vi por primera vez tu carta, ¿no? Sí, bueno, la paciencia me fui templando también, bastante, porque antes de, al principio, cuando entré en contacto también con la astrología, eh, el choque más grande también esto relacionado fue cómo puede ser que todo esto que me está pasando figure en un libro, ¿no? De hace tanto que lo describa tan así. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No? Entonces es donde se me llenó de preguntas y dije, pero entonces hay toda una programación, ¿no? Hay todo un tema con eso al respecto. Entonces, bueno, al principio sí me generaba mucha ansiedad. Creo que eso también se notó en la primera vez que cursé con vos. Creo que me templé un poco más. Después con la vida también incluso, ¿no? La vida me ha templado, me han pasado bastantes cosas. Eh, entonces, bueno, me lo he ido tomando con más calma a medida que he podido entender también, como venía diciendo, el sentido que me trae esos condicionamientos. ¿De qué resultan? ¿Para qué? O sea, para algo, ¿no? Eh, que está bien este tema de la liberación, pero sentí esa necesidad de comprender, ¿no? A qué memoria estaba respondiendo para poder actuar desde otro lado. Eso era lo que no entendía, ¿no? Entonces yo siempre tuve, como decimos los argentinos, un mambo con el tema de la identidad, ¿no? Mi padre falleció cuando yo era muy chica y siempre me tuve que manejar sola, o sea, madurar desde chiquita, ¿no? A los 8 años yo me empecé a hacer cargo de mi hermano. Entonces ahí ya empieza el condicionamiento fuerte que uno mientras no sabe de dónde viene, por qué razón, en alguna etapa capaz que lo acepta o se resigna, pero en otro momento empieza a generar mucha presión también. Entonces, esto que vos decís, o sea, si astrólogo revienta, es así porque la astrología me ha permitido descomprimir esa implosión que estaba ahí, ¿no? Porque o me suelen decir que tengo una apariencia más tranquila de la que soy, porque soy bastante, digamos, nerviosa en el sentido interno, ¿no? Por ahí es como que iría a una velocidad mucho mayor, pero está este condicionamiento de afuera donde está el principio de realidad saturnino diciendo, bueno, hasta acá, o hay ciertos procesos que pasar, hay un tiempo que no se puede saltar, o del que hay que hacerse consciente, ¿no? Ciertas etapas de maduración. Entenderlo desde ese lado me ha ayudado a bajar un poco la ansiedad, a ser más tolerante. En realidad soy tolerante, lo que no soy es paciente. Entonces como que me gustaría más los resultados más inmediatos en el momento que los entiendo, pero no funciona así. Entonces, bueno, sí, claramente la astrología me ha ayudado, pero muchísimo, y no es que solamente quiera hacer propaganda de esto, realmente me parece que está entre nosotros esta disciplina para ser usada. Obviamente que por ahí lo que mm, reina en estos tiempos es un poco la comodidad de pretenderlo todo masticado, ¿no? De quererlo todo ya hecho y no hacer esfuerzos porque creemos que tenemos más derechos que obligaciones, ¿no? Así es como lo veo yo ahora. Entonces el esfuerzo no es como un patrimonio, pareciera.
valioso. Siento yo en estos tiempos, ¿no? Lo que no se gana con esfuerzo no, es que ya directamente nuestra alma lo rechaza. Es decir, es necesario el proceso de sentir la transformación interna. El punto en el que se ve muchas veces un choque en relación con el propósito es la necesidad que tiene la gente de justificar sus ideas preconcebidas y de dar más valor a dicha justificación que al descubrimiento de la verdad de las cosas. Mire, una cosa que hay que llevar siempre muy presente cuando uno está en consulta es que lo principal no es liberar las fuerzas del individuo, sino hacer consciente al individuo de qué elementos son los que restringen su libertad. Siempre he comentado que uno de los puntos más importantes en la astrología, o puntos históricos, filosóficos, más decisivos en el proceso de desarrollo es que no solamente de la astrología, sino en general el pensamiento occidental, es el momento aristotélico. El miedo que tenía Aristóteles, la fobia que tenía natural a la ausencia de límites. Es decir, el límite es una condición muy importante. El límite es aquello que nos da el concepto de lo que somos y por lo tanto lo que nos permite entender la totalidad alrededor de él. Por lo tanto, la responsabilidad es la premisa de la libertad y la responsabilidad significa hacerse cargo y darse cuenta. Y hacerse cargo y darse cuenta tiene menos que ver con el romper que con el preservar, que con el asumir, que con el entregarse a lo que uno es, reconocer lo que uno es, valorarlo, considerarlo y atesorarlo y de alguna manera reconciliarse con aquellos límites que nos conforman como seres humanos, ¿no? Porque el conocimiento es la libertad. El conocimiento de tus límites es la premisa para trascenderlos. Que trascender no significa limitar, significa integrar. Y por lo tanto no vas a poder, se le tiene que decir al consultante, no vas a poder trabajar tus límites, no vas a poder rebajar tu ansiedad, no vas a poder reconfigurar los circuitos que componen este esquema general de las cosas, porque es un condicionamiento que no depende de ti. Es decir, es un condicionamiento que proviene del entorno. Y todo lo que expresa la carta es la condición que hay en torno a una posición, que es la que ocupa nuestra alma pues, en el centro de un sistema. El centro de un sistema que de alguna manera pues, nos devuelve, de hecho, la imagen de algo que no somos nosotros, sino que es nuestro personaje, ¿no? Y es ese punto diferenciar personaje de lo que somos en cuanto, en cuanto seres encarnados, yo creo que es lo que le da a la astrología esa potencia irreprimible y esa estructura que de alguna manera permite encontrar un casillero para cada cosa en la vida, ¿no? Y articular principios de pensamiento que parecen muy complicados cuando uno tiene esa estructura tan simple, tan sólida que representan pues, los cuatro ejes, o sea, los dos ejes de la carta y los cuatro extremos, las cuatro estacas que dicen los astrólogos árabes, ¿no? Las cuatro estacas son los puntos en los que estamos pues, vinculados a esos dominios que son espacios que se llaman dominios precisamente porque dominan, porque ejercen una presión sobre nuestro incondicionado, ¿no? También el hecho de que para ver a un individuo es necesario limitarlo. Y es necesario decir, es necesario entender en su idiosincrasia lo que no es. Un punto, yo recuerdo cuando lo hablaba con Gabriel, con mi hijo mayor, cuando tenía 6 o 7 años, decía, para entender lo que es Dios, es necesario ir restando lo que Dios no es. Es decir, es ir diciendo, Dios no es blanco, Dios no es negro, Dios no es Gabriel, Dios no es papá, Dios no es el perro, Dios no es... Y según vamos diciendo, pues todo lo que Dios no es, va pasando por nuestra reflexión
todas y cada una de las sustancias que conforman el cosmos, ¿no? Y por lo tanto vamos descubriendo que Dios es aquello que resta cuando las cosas desaparecen. Es el sustrato que sostiene toda determinación. Y es una cosa que está implícita, que si no es perfectamente asumida en la carta, nos puede llevar a pensar que somos lo que la carta dice. Y lo que la carta dice es simplemente lo que talla, lo que representan los límites sobre esa sustancia que está modelada por lo que la carta representa. Lo que somos nosotros no es la carta es ese condicionamiento. Ahora bien, claro que podemos encontrar en la carta la respuesta al condicionamiento viendo de alguna manera lo que nos dicta la providencia. Y en ese punto donde nosotros frente al condicionamiento actuamos según nuestro albedrío, ya sea ese albedrío un albedrío condicionado, como lo es en general, o un albedrío que se va haciendo, se va liberando con el paso del tiempo en el proceso de ir puliendo pues, esos límites y ir haciéndose cargo de ellos, lo relacionado, por lo tanto, con el ámbito de la casa 10 es un punto realmente muy importante. Y normalmente cuando lo ves en la carta, la persona repugna de lo relacionado con la décima, porque en general es como algo que continuamente está como sobreponiéndose a lo que es su área de confort, es decir, su zona de confort. La casa 10 continuamente nos está sacando de nos está sacando de nuestros límites, nos está buscando problemas, ¿no? O sea, si está la 10 tus expectativas, si la 10 es cáncer, tus expectativas están jugando a través de tus decisiones en asuntos relacionados pues, con situaciones en las que tienes que supeditarte a los intereses de otro. Entonces, lo que está pidiendo Lucas a 10 es muy difícil de conciliar con lo que son las expectativas y los condicionamientos bajo los cuales te has educado, a través de los cuales has ido construyendo el ideario, has ido construyendo tus ideales, y eso tiende a chocar pues, con la realidad precisamente, porque no es fácil tener a la gente de la 10 a la 6, ¿no? Entonces, sí, No, 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 sí, sí. pero también te da un área de crecimiento que es fascinante, porque te libera en el testimonio, es decir, en la manera en que acercas tipo de dilemas internos a la problemática de las cartas con las que uno interactúa, con las que interactúas, ¿no? Es un punto que hemos comentado muchas veces. La carta con la que interactuamos es la mejor manera de entender lo que somos, porque nos permite remitir lo que vemos, que son los mismos ingredientes repartidos de una forma distinta en nuestra propia carta. Normalmente la gente que viene a mostrarnos aquello que no aceptamos de nosotros mismos. Eso ocurre mientras estamos sometidos al imperio de esos condicionamientos en los que no somos conscientes. Lo que permite la carta es que a lo largo de ese proceso de desarrollo llegue un momento en el cual uno deja de proyectar en la carta del otro lo que uno es y empieza a entender al otro no como el espejo, sino como la ventana. Es decir, la paradoja del cristal, ¿no? Que no sé si la hemos comentado alguna vez, el tema de la paradoja del cristal. Es decir, yo cuando iba a casa de mi suegra, pues ya tenía una casa muy grande y tenía un jardín todavía más grande, un jardín maravilloso en donde había árboles frutales, ¿no? Y frente al gran ventanal, que era enorme, es decir, un ventanal gigantesco de cristal, una enorme luna de cristal, estaba la biblioteca y estaban los sofás de la biblioteca y la biblioteca tenía ese ventanal. Y enfrente había un magnolio, un árbol de magnolias. Y las flores de la magnolia eran unas flores impresionantes, eran unos floripondios de este tamaño, o sea, como 35, 40 centímetros de anchos. Esos floripondios, ¿no? Ostras. Y además era en primavera, como que perfumaba el olor de la magnolia, ese olor tan dulce que tiene, lo perfumaba todo, ¿no?
Y entonces yo estaba por la tarde allí mirando las magnolias y de repente pues empezaba a llover, porque en Asturias llueve mucho. De repente empezaban a caer las gotas por el cristal. Y me iba dando cuenta de que cuando me fijaba en las gotas, la magnolia, por muy grande que fuera, quedaba borrosa. Cuando yo miraba la gota, lo que había detrás, como que se convertía, se difuminaba, perdía totalmente su forma. Es lo que nos pasa. Ese ejercicio lo podemos hacer en cualquier momento. Si tenemos una ventana en casa, cuando miramos a la mosca no vemos lo que hay fuera. Sin embargo, cuando miramos lo que hay fuera, pues no vemos a la mosca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros asumimos en relación con el cristal como si fuera una barrera frente al mundo. Y cuando lo concebimos como una barrera nos devuelve nuestra propia imagen. Sin embargo, cuando miramos más allá del cristal, lo que queda borroso es el impedimento y por lo tanto el límite que representa el otro se convierte en un factor potenciador que nos permite percibir lo que hay más allá de un modo mucho más claro, que no existiría si el medio cristalino no nos lo facilitara, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en la carta. Cuando tú estás viendo una carta, tú puedes entender, cuando tú funcionas, o cuando yo funciono, o cuando cualquiera funciona, sobre condicionamientos a los que no te has acercado, porque no has tenido tiempo en la vida, porque no te da la vida para llegar a comprender hasta sus últimas consecuencias, lo que propone el desarrollo vital. Cuando te encuentras bajo esas circunstancias, descubres que estás utilizando a otra persona como un espejo y ves que lo que representa esa persona en su carta te está obligando a confesar. Sin embargo, cuando te das cuenta de ello y te vuelves transparente y diluyes tus ideas preconcebidas y dejas a la carta que hable en su plena transparencia, empleando la técnica, de repente ves cosas que no sabías que existían, porque la persona con la que estás dialogando es un acceso privilegiado a un área de la realidad a la que solamente se puede acceder si entiendes a la persona como una ventana. Es un trampolín. Entonces, mientras tú no eres consciente de tu propia carta, la persona te devuelve tu imagen invertida, con toda la carga de bronca que ello conlleva, porque es el reconocimiento implícito de que no sabes quién eres, ¿no? Pero cuando tú diluyes esos condicionamientos, empleando la técnica, una técnica que, como bien sabes, como bien estamos practicando en los astrológicos, es hasta repetitiva, que el regente de la 1 a través de la 6 en la 7, a disposición del regente de la 7 que opera a través de la 12 en la 7. Es decir, toda esa ejaculatoria, todo ese hecho eyaculado, toda esa ejaculatoria, toda esa técnica que es un algoritmo, ¿vale? Muy abstracto y claramente dialéctico, como que es una especie de yoga que te permite entrar en un estado de total transparencia, en donde dejas que la carta sea, que la carta explique, y entonces se convierte en un cristal. Y entonces, cuando se lo explicas, es la persona que te está escuchando quien está atando cabos. Y tú te estás dando cuenta de que realmente funciona ese engranaje, de que estás traduciendo adecuadamente el libro porque la persona capta lo que le estás diciendo y para ella tiene significado. Y Totalmente. entras en ese estado que seguro que te ha ocurrido alguna vez. A mí me ocurre algunas veces cuando estoy hablando con la gente, ese estado en el que te sientes poseído. Y te sientes Sí. poseído por el espíritu del otro. Y en ese estado de posesión, como que lo que surge es algo que te deja asombrado a ti. O sea, es decir, por qué diablos estoy diciendo esto? Es la carta quien te lo está diciendo. Y la persona que lo está presenciando entra también en un estado de asombro. Es decir, esta persona me conoce. Y es que es asombroso lo que es capaz de decir acerca de mi vida, acerca de cómo siento, cuando en realidad tú no sabes nada de esa persona que acabas de conocer hace 10 minutos o 20 minutos, ¿no? Es el misterio que tiene la astrología. Es esa herramienta
estructurada, construida, de ese modo tan, tan pulido en lo que es la técnica que nosotros usamos, las doctrinas, en relación pues, con los aspectos, los ciclos celíacos, todas estas cosas que comentamos, nos permiten entrar en ese estado de suspensión, que no es un estado de Totalmente. suspensión pisciano, sino que es un estado de suspensión acuariano. Acuariano. Sí, Y la intuición totalmente. racional, es decir, tú no es algo que estás sintiendo, es algo que está fluyendo a través de ti. Entras en conexión con las ideas eternas, con principios universales que son evidentes por sí mismos y que la verdad de las cosas, es decir, los acontecimientos, avalan. Y esa sensación de estar penetrando fácilmente rompe con la sensación de angustia que tiene la persona con la que estás hablando, porque cuando nosotros estamos metidos en nuestra propia carta, es como que estamos encerrados en lo que queremos ser y queremos ser libres. Y para nosotros ser libres, querer ser libre significa reconocer que uno es esclavo, ¿no? La voluntad de ser libre es la constatación de que eres un esclavo. Si para ti la libertad es muy importante, es porque te falta. Y es una cosa que hay que avecinar a lo que aporta el consultante cuando uno esté interactuando con él, ¿no? Y ese principio de libertad yo creo que es el que conviene tener en cuenta. Conviene tener en cuenta que la libertad es una conquista y que ¿quién quiere vivir una vida sin conquista más allá del presente, sin tener un proyecto? El proyecto necesariamente lo tienen los esclavos, porque quien es libre ya no necesita mirar más allá, ¿no? Sí, totalmente. Esto que decís del espejo en un principio, que me pasa bastante, eh, es increíble también, ¿no? Porque es como primero un canal de entrada también, ¿no? Y después sucede esto otro que vos decís de Acuario, ¿no? Es conectar con esa mente universal, con esas ideas que digamos, nos abarca a todos, ¿no? Esa forma global de verlo. Y es verdad, me pasa así, es como un estado como pareciera de canalización, es como fluye, ¿no? Y yo digo, pero también esto, ¿cómo es que estoy diciendo esto y el otro le parece que es lógico lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que al final uno dice, o me ha pasado, ¿se entendió lo que dije? Y me dicen, sí, tal cual, ¿cómo supiste esto? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Es algo muy íntimo, cosas, no sé, por ejemplo, ¿no? Tocando el tema de los condicionamientos de la familia o de la educación primaria para entender ciertos patrones, es como que la información empieza a fluir, la persona también, y también sobre todo un poco del enfoque que tengo yo con esto del naturalismo, o de entender la filosofía de la naturaleza, es entender esto de la composición de la persona, ¿no? Entender su temperamento, su forma de existir en el mundo de forma de lo más básico, ¿no? ¿Mm? Hasta para ir profundizando en aquello de que lo que la persona entiende como su esencia, ¿no? Pero ir pasando capa por capa. Eh, entonces, bueno, nada, de repente cuando empiezo a hablar de lo básico, de los elementos que lo componen, ¿no? Y cómo se va uniendo todo esto de lo que nos enseñás en Logos, de cómo unir las casas por regencia, por triplicidades, cómo se van combinando, ayuda a unir áreas de la vida que uno es en todas estas áreas y muchas áreas están combinadas, ¿no? Y se interrelacionan. Uno, si bien puede llegar a ser una perspectiva separada por área, en realidad no permite hacer los hilos conectores, entender cuál es la dinámica. Sí, ok, entiendo que, bueno, mi casa 3 es esto, pero ¿cómo se conecta con todo lo demás? ¿Qué? Porque es la pregunta de la gente, ¿qué? ¿De qué me sirve eso? Porque es la perspectiva, ¿no? Lo que preguntan, vienen a buscar una herramienta que les resulte de utilidad, más allá del conocimiento en sí mismo, ¿no? Pues me ha pasado de cruzarme con gente que quiere puntualización, ¿no? Resultado. Decime esto, ¿no? ¿Por qué?
Yo como luna en Piscis, imagínate, muchas veces es un desafío para mí, me toca mucha gente virginiana. Entonces, todo este tema del nombrar, del transmitir toda esta información, y cómo se va calando capa por capa con cada uno de los clientes, con sus, digamos, consultas o sus, ¿cómo se diría? Con sus cuestionamientos, que bueno, que responden también preguntas mías, que al yo alejarme de lo subjetivo, digamos, el tomar una posición de traductora, como lo veo yo, ¿no? Ahora, más que en su principio que quería interpretar y yo decirle a la persona lo que significaba, ¿no? Que después en clase lo fuimos viendo de que no se trata de eso, sino de leer, de traducir, ¿no? Es como también una forma de verlo, traductores. Eh, Eso permite muchísimo más fluir con la información, separándose de los sesgos también, que bueno, no es que sea tan fácil tampoco, pero permite, a mí me ha permitido ver muchos patrones de cruzarme con muchas lunas en Piscis, por ejemplo, que me digan, me pasa esto, esto y aquello, y yo verme reflejada en comportamientos que por ahí no quería reconocer tan abiertamente, pero que me vienen, ¿no? A la vez eso me permite de alguna manera también devolverle al consultante una sugerencia. En muchos casos funciona por entender el tema de lo elemental, ¿no? Del mundo emocional, en este caso por la luna, por estar en agua y en Piscis. Entendiéndolo desde lo elemental, desde donde está operando. Y eso fue lo que me fue dando mejores resultados en el sentido de realmente ofrecer un servicio que resulte de utilidad y practicidad para el cliente, ¿no? Que al final es lo que vienen a buscar. Eh, Hay gente que busca otra cosa y bueno, y me adapto a eso, pero bueno, al final, en el fondo es más o menos siempre la misma pregunta, ¿qué hago? ¿No? ¿O cómo lo hago? Sí. Hay un punto muy importante y creo que muy significativo, que es preciso que no solamente que nosotros como astrólogos nos desprendamos de ese San Benito, de esa especie de espada de Damocles, que es el hecho de ser nosotros quienes interpretemos la carta. La carta no está hecha ni constituida ni construida para que sea el astrólogo que la interprete. O sea, al principio a mí me pasaba, como a ti, que era como necesario sentir cuando vas a interpretarla o mientras la estás interpretando, que entiendes lo que dices. Ujú, Pero es precisamente lo contrario. Es decir, no debes hacer ningún esfuerzo por entender lo que dices, tienes que mostrarlo simplemente como es. Porque quien tiene la capacidad de entenderlo es quien lo ha vivido. O sea, no hay que quitarle a la persona la importancia que tiene el hecho de que ese condicionamiento es algo que se repite en pautas y según patrones a los que está abocada, que los vive de una forma extraordinariamente afectivizada y que por lo tanto necesita una catarsis cuando se lo pones enfrente. Y que si tú le estás dando una interpretación, estás copando un, un espacio, estás ubicándote en un espacio en donde no le das la posibilidad a la persona de hacerse una composición de lugar, porque tú ya se lo has hecho. Entonces, lo suyo es mantener la estructura esponjosa, mantener la estructura abierta, de tal forma que la cristalización del significado se produzca en la mente, en la experiencia de la persona. Es decir, se trata de no interferir en el proceso de comprender que conlleva el integrar el propio fatum. Eso es algo que está muy presente en la astrología tradicional, porque la astrología tradicional es muy consciente de que lo que representa la carta no es como la astrología moderna, que son funciones de la conciencia o instancias de la psique. No, no, desde el punto de vista antiguo, Venus es la luz que refleja el Sol, simplemente en un objeto que gira alrededor de la Tierra porque nosotros nos ubicamos en ella. Entonces, el punto es que es una experiencia cósmica que no está relacionada con los seres individuales que somos. Y por lo tanto no está centrada, no está pensada la estructura del cosmos para dar cuenta acerca
de cómo la persona vive su día a día. No tiene que ver con la psicología. Está relacionado, como tú muy bien dices, y hacia ello apunta tu instinto y tu razón de manera muy clara, según lo que comentas, a entender la filosofía en la naturaleza, el hecho natural. Entonces, ante la naturaleza, es decir, se entiende mucho mejor cómo nos ubicamos en nuestro espacio vital cuando entendemos el crecimiento de una flor que cuando, por ejemplo, integramos el discurso de un padre, de una madre, o tratamos de hacernos una composición del lugar acerca de una estructura que es una estructura rígida, de ideas preconcebidas y de nociones estereotipadas, que es en el medio en el que nosotros generalmente nos desenvolvemos. Cuando deconstruyes toda esa panoplia, cuando deconstruyes todo ese conglomerado de hechos asimilados y no puestos en controversia, constituidos como un lenguaje, como dice Lacan, el inconsciente se constituye como un lenguaje. Cuando tú vas deshaciendo, vas deconstruyéndolo a partir del orden trascendente que representa la naturaleza, la persona va encontrando el significado por sí misma. Su mente, en ese proceso de deconstrucción que supone el tratar de seguir cómo le explicas las cosas, va mm, encontrando pues en sus distintos pesos un equilibrio y en ese equilibrio se produce la comprensión y paulatino adquirir conciencia de los propios condicionantes. Cuando eso no ocurre, porque muchas veces la persona viene con pautas muy cristalizadas, le cuesta salir de sus ideas preconcebidas. Entonces, no le estás diciendo lo que ella piensa, lo que ella piensa que constituye su vida. La estás sacando de su mapa del mundo. La estás, la estás arrancando de su narrativa, a introducirla en una narrativa nueva. Entonces la persona tiende a pensar que tú llevas el control, cuando quien lleva el control es la carta. Tú simplemente vas siguiendo un protocolo y es la carta quien ha de tomar el control. Y es la persona la que tiene que entender la carta a partir de las pautas que tú le das para que lo organice, ¿no? Exacto, Entonces, y además, eh, lo bueno es no comprender, lo bueno es no entender lo que la carta pone. Lo bueno es que sea la persona quien te dice que realmente estás en la pista de explicar por qué pasa lo que pasa y exacto, entender a dónde lleva eso que le está pasando. No para cambiar, no para guiarlo por otra vía, sino para facilitar que la persona entienda por qué está recorriendo esa vía, por qué está aquí. exacto, exacto. Bueno, y uniéndolo un poco, ¿no? También con las conversaciones que has tenido con Belén acerca de las elecciones, ¿no? Que vienen desde antes, incluso de lo que creemos que es elegir. En este estado, ¿no? Que hablan ustedes, que invito a todos a ver ese video y a todos los que han tenido, porque son muy interesantes y profundizan mucho en este tema, en donde, bueno, también la información a la que se puede acceder no siempre es clara por cómo ir para entendiéndolo, ¿no? Y entonces, esto de que ustedes hablan del mito de Eri, las elecciones que se van haciendo también de acuerdo a las experiencias previas y cómo se conecta con el daemon y cómo nos va guiando incluso dentro de la encarnación, dentro de los condicionamientos, nos ayuda a ir entendiendo, ¿no? Entonces yo creo que toda esta información que está alcanzando dos dimensiones, ¿no? Que es lo que a la gente también le interesa saber, aunque muchas veces no lo plantea de esta forma, que si realmente existe algo que importe más allá, ¿no? O que responda a esa angustia también de no poder reconocer el origen en muchos niveles, ¿no? De uno. Y cómo se conecta eso también con el origen de este ente humano al que pertenecemos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas temáticas van, el desconocimiento de muchas de estas herramientas y de la información también, van también construyendo
esto asumándolo al hecho, al ejemplo que diste de comprender el crecimiento de una flor, ¿no? Que va en sus tiempos naturales para la finalidad que ha sido hecha, ¿no? Como habla Aristóteles, ¿no? Esto de la finalidad del ente, que nació para cumplir con su finalidad. Entonces, no es que cuestione el orden natural de las cosas, ¿no? Si al hombre lo que hace diferenciarnos del resto es esta razón o esta capacidad de poder razonar y de interpretar las cosas, que al mismo tiempo genera toda una estructura y un marco de referencia que sesga la comprensión de los ciclos naturales, ¿no? O nos aleja en algún punto, buscando complejizar algo que es bastante más sencillo o elemental. Eh, Creo que eso también está dentro de la estructura y la psique en general, incluso de aquellos que no se dediquen a estudiar o a hacerse esas preguntas. No sé si me explico, ¿no? Dentro del inconsciente colectivo que se ha conformado a lo largo del tiempo, creo que en algún sentido nos ha alejado de querer comprender realmente la naturaleza, o sea, nuestra naturaleza, de qué estamos hechos, cómo formamos parte de este lugar en el que vivimos, planeta Tierra, que incluso es también la forma en que estudiamos, ¿no? La astrología tropical en este sentido, relacionado al tema de los ciclos, no me sale el nombre ahora, de las estaciones, cómo va el ciclo de la vida, básicamente, ¿no? Eh, creo que eso ha ido construyendo todo un problema de identidad que está relacionado con una falta de reconocimiento del origen de uno mismo. No sé si me estoy yendo por las ramas, pero creo que acá es donde se puede llegar a complejizar un poco mi forma de explicarlo. Eh, pero creo que la astrología permite ver desde este elemento más básico y elemental, entender cuál es nuestra finalidad como ente natural, ¿no? Que tiene un sentido de trascendencia, sí, hay una parte que está más allá, que habla el mito de Er, por ejemplo, ¿no? Esto del tema del alma. Hay muchos que piensan que no, que esto es la vida y esto ya está. Se abren los ojos y se cierran los ojos, y no hay más, ¿no? Eh, Hay otros que solamente piensan en el más allá y se desconcentran del más acá. Entonces están como, bueno, peleando ahí, no, esto es lo verdadero, no, esto es lo verdadero, esto. Y creo que se termina perdiendo el foco de lo más importante, que es entender lo más cercano, lo más pronto que está, que es reconocer la propia naturaleza humana desde los elementos más básicos, para entender cómo funcionamos y después ir calando más profundo, ¿no? Creo que es como querer ser, no sé, como cacique sin haber sido indio, ¿no? Sin pasar por la experiencia. Está todo el mundo reclamando experiencia, pero nadie quiere pasar por la experiencia de lo que, ¿no? En algún sentido o se la niega o se la quiere modificar, esto que vos decís de no intentar modificar las cosas. Para no intentar modificarlas hay que aceptarlas y reconocerlas como son, ¿no? Y bueno, y yo creo que la astrología abre el campo a poder acceder a esto que para muchos me han dicho, pero eso es re difícil, ¿cómo voy a pensar así? Como si fuera imposible de poder verlo así. Las cosas ya son como así como son y ya está, no, no mucho más explicación, o como me dicen muchas veces, no empieces vos con tu filosofada, con tu flayada, como decimos los argentinos, ¿no? Y para mí es tan fundamental ahora, ¿no? Ahora en este momento de mi vida se vuelve como una pregunta así fundamental de reconocer esos elementos, ¿no? Que están a disposición y que puedo servirme de ellos. Y bueno, reconociendo justamente estos límites de mi realidad que limitan y delimitan incluso quién soy, de qué estoy hecha, qué puedo hacer, qué puedo desarrollar. ¿No? Esto que el ejemplo que daba en clase la otra vez, eh, y yo siempre lo represento igual, ¿no? Tenemos el tenedor, la cuchara y el cuchillo que conforman un equipo que tienen una misión en común, que es poder que la persona se alimente. Y está todo bien con que el tenedor y la cuchara puedan cortar tan bien como el cuchillo si hacen esfuerzo, pero al final nunca van a tomar el formato del cuchillo por más esfuerzo que hagan. Y están resistiéndose a reconocer la finalidad de su propia naturaleza y se
privan de desarrollar sus mejores virtudes y se enfocan en el no puedo hacerlo, no me sale, y que es como si fuera un defecto, ¿no? Entonces creo que ahí se genera una distorsión enorme de lo que es el reconocimiento de la identidad primaria, ¿no? Por lo menos, de reconocer mi formato, mi forma, la forma que tomó mi existencia. Eh, y bueno, Y la, sí, y creo la, que y la diferencia propedéutica del pensamiento tradicional al moderno que se nota en una cosa muy simple. O sea, cuando tú, por ejemplo, ves un muchachito, un chiquillo, de acuerdo, pues que viene con las notas a casa de su padre y su padre ve, pues, que ha sacado, pues, un 9 por ejemplo, en lengua y ha sacado un 7 en historia y ha sacado un 10 en filosofía o ciencias naturales. Y sin embargo, en matemáticas ha sacado un 0 o un 2 un 3 un 4. Pues, ¿qué se le ocurre? ¿A qué se le ocurre al padre? Pues poner una clase de refuerzo para que le enseñen matemáticas, ¿no? y La, decirle que la, por ahí que no sirve o que es bruto. o que es bruto, pero no. Pero por encima de todo, el punto más grave es que en- entendemos la diversidad de las materias y el modo en que se califican como que hay que compensar aquello que la persona no sabe hacer bien. Si, por ejemplo, viene el niño que no sabe hacer matemáticas, pues le pone un profesor particular de matemáticas. ¿Para qué? Para que trabaje las matemáticas, para que llegue a convertirse en alguien hábil en el manejo de las matemáticas. Bueno, la astrología tradicional no dice eso. La astrología tradicional dice que si tú eres malo en matemáticas y muy bueno en dibujo, el profesor de refuerzo no te lo tienen que poner para las matemáticas, te lo tienen que poner para el dibujo. Exacto. Lo que dice la astrología tradicional es que cuando tú estés presionado con el dibujo porque realmente es lo que te gusta y tu foco esté puesto en el dibujo, vas a sacar la mejor faceta de ti mismo. Pero por encima de todo vas a cobrar confianza en que realmente tienes habilidades para hacer aquello que te propongas, porque lo que te has propuesto es dibujar. En algún momento en ese proceso te darás cuenta de que la misma capacidad, la misma excelencia, el mismo disfrute en relación con el dibujo, te permite entender las matemáticas desde esa perspectiva de una forma completamente distinta. Y ocurrirá que en el desarrollo de tus habilidades, al final, compensarás aquellas cosas en las que no eres tan bueno sin la presión de tener que cubrir una demanda que no es la demanda de tu propia, lo que te está pidiendo el alma, es decir, lo que el alma pide. Cuando un niño es muy bueno dibujando y muy malo haciendo cuentas, tienes que ponerlo a dibujar, no a hacer cuentas. Exacto, Ya exacto. descubrirá el niño cuando sacie su hambre de dibujar y ya volverá la mirada, si conviene, hacia las matemáticas para comprenderlas. Nuestra civilización está pensada para hacer que encajemos con el entorno. Sin embargo, cuando nosotros éramos una tribu, éramos 30 o 40, y a lo mejor nos relacionábamos con 30 o 40 personas a lo largo de nuestra vida, no nos podíamos permitir el lujo de adaptarnos al medio. Teníamos que encontrar de adaptar el medio a las personas que teníamos, a los recursos que tenemos. Entonces, el punto es cómo precisamente invertimos esa dinámica, que es una dinámica destructiva. No se trata de hacer encajar a una persona en un trabajo, en una función. Se trata de adaptar la función a las características propias de la persona, que es lo que hace la naturaleza. La naturaleza no fuerza al animal en la vía de romper con su propio cauce adaptativo. Es decir, la naturaleza siempre fluye en la dirección de la adaptación. Cuando nosotros estamos viendo placer en lo que hacemos, es porque nos estamos adaptando de modo adecuado a una condición del medio que nos lleva a sintonizar con, o adaptarnos en función de nuestras capacidades. Entonces, ¿qué necesidad hay de forzar a la persona, de obligar a la persona a adaptarse a unas capacidades que no resuenan con su propia naturaleza, con sus propias tendencias? Bueno, Normalmente, ahí.
Sí, no, dime, dime. No, no, digo que, bueno, normalmente se espera para que funcione socialmente. Sí, pero es que no va a funcionar socialmente Ujú. porque en el ámbito a donde queremos que la persona se adapte, es el ámbito precisamente en donde hay, pues, superávit. Es decir, nosotros, si por ejemplo te dicen, no, no, es que tienes que ser ingeniero. O sea, si te están diciendo que tienes que ser ingeniero, ¿a cuánta gente como tú le están diciendo que sea ingeniero? Es decir, Exacto. están al diluir tu individualidad, al deconstruir tu ser, el ser que resuena con tu naturaleza, también lo están haciendo con otras personas, no solamente contigo. Y se está haciendo en función de un criterio que es un criterio universalizante y por lo tanto una visión del cosmos y de la realidad que tiende a repetir, a replicar los mismos patrones en sujetos que son muy distintos. Entonces, se trata de homogeneizar nuestra sociedad cuando el principio relacionado con el pensamiento tradicional, ¿de acuerdo? Pues tiene que ver no en reducir a la persona a rasgos comunes, sino a descubrir en la idiosincrasia de la carta en concreto cuáles son sus criterios diferenciales. Esto se Exacto. diferencia muy claramente de la astrología moderna. O sea, en la astrología moderna tú eres la luna en Piscis y la luna en Piscis pues es un síndrome. ¿Me explico? ¿Eso? No Es escuché. es un síndrome, un síndrome. Es decir, la luna en Piscis es como un cajón en donde se clasifican las personas. O sea, tenemos 80 personas, vienen las personas, luna en Piscis, para este casillero, luna en Acuario, para este otro casillero, luna en Leo, para ese otro casillero, luna en Libra, para ese otro casillero. Es decir, utilizamos las posiciones planetarias y los signos como si fueran pues un sistema de cajones que sirven para ubicar a las personas en determinados marcos de identidad. Y al final eso se vuelve más determinista. Totalmente, porque si tú le dices a una persona con la luna en Piscis que tiene que tener ciertos rasgos y esa persona por su propio condicionamiento tiende a verlos, al final se polariza hacia lo que representa esa idea de lo que los demás estiman que debe ser. ¿Me explico? No, no Claro. estás permitiendo a una luna en Piscis que actúe como Aries, ni como Tauro, ni como ningún otro planeta en donde pueda tener a Júpiter. ¿Me explico? La estás encasillando. Estás diciendo, pues bueno, pues los soles en Libra tienen estas características. Y de alguna manera estás condicionando a la persona para que actúe solamente dentro de ese marco, lo cual es algo claramente limitante y que es exactamente lo contrario que persigue la astrología antigua. La astrología antigua parte de los signos, los planetas y las casas para mostrar en qué se diferencia la persona de todas las demás. Sin embargo, en nuestra sociedad, personas diversas van a los astrólogos para que los astrólogos le digan a qué grupo pertenecen. Totalmente. Totalmente. Entonces, nosotros vamos a que nos regularicen, a que nos integren dentro de una noosfera que es una noosfera de ideas preconcebidas. La luna en Acuario, pues el Sol en Capricornio, pues esas características que nos sirven, que nos dan la seguridad y el sentimiento de pertenencia a un grupo, pues que de alguna manera nos permite, nos brinda seguridad. Pero la astrología antigua parte en el sentido contrario, va de lo general a lo particular, no arranca a lo particular, no es superfeta, ¿de acuerdo? No hace una hipóstasis del hecho natural, del hecho concreto, de lo que somos en tantos seres irrepetibles, en un marco que es un marco dentro del cual es muy importante que nosotros seamos nosotros para que el mundo sea el mundo. Exacto. Porque si tú fragmentas a la persona, estás fragmentando el mundo, estás creando espacios que no están articulados.
desarticulas el universo alrededor de la persona, porque estás prescribiendo a priori qué clase de persona tiene que ser. Exacto. Y a través de conocer estas particularidades, ¿no? Con la astrología tradicional también permite ver esta función en el mundo, ¿no? Cómo se acopla al mundo, en vez de esto de netamente pertenecer a un grupo para no sentirme solo en un mundo fraccionado, conocer esto, ¿no? De lo que veníamos hablando, realmente la propia naturaleza, la configuración de los elementos del individuo permiten que pueda desarrollarse mejor, integrarse mucho mejor a la sociedad como espera, ¿no? Porque hay, bueno, hay como una especie de esquizofrenia social respecto de lo que es la proyección social, de lo que es pertenecer a un grupo, de lo que es la individualidad, de lo que es la identidad, hay como toda una cosa media extraña. eh, que bueno, que creo que parte mismo de esto de categorizar, de generalizar, sin comprender realmente de qué está compuesto, ¿no? Es como ver solo la tapa del libro y decir, bueno, sí, este libro es mío, lo tengo ahí, nunca profundicé, pero está ahí, ¿no? Eh, no sé. Entonces, creo que eso, bueno, es muchísimo más limitante, pero bueno, eso lo pude ver también incluso después de haber empezado a estudiar astrología tradicional. Mientras tanto no lo pude ver y justamente lo que me llevó a estudiar astrología tradicional es porque me empezó a generar más angustia. El hecho de decir, bueno, yo leía esto, la luna en Piscis, y el encerrarme me decían, lloras mucho, sos muy llorona. Bueno, en realidad no tanto, me definiría más como sensible capaz, ¿no? Pero ya es como te vas a morir llorona, más o menos. O sea, y no tenés salida y ya está, o he leído cosas como, no sé, como que son medios larvas sociales, y yo digo, bueno, pero no se corresponde conmigo, a pesar de que puedo comprender que puede llegar a haber una tendencia por el mismo arquetipo, ¿no? A disolverme o dispersarme, ¿no? Entonces, bueno, es como una invitación también, ¿no? A que se abandone la astrología moderna, porque tiene sus herramientas, pero que se permita también abrir un paso a romper un poquito con esa idea preconcebida con respecto a lo tradicional, como de querer separarse del origen, ¿no? Y para mí vuelve todo a lo mismo, este tema de disociación con el pasado, con la memoria, de lo que pertenece a nosotros o de dónde venimos, ¿no? Y que formamos parte también de todo eso que nos hace. Este, Así que bueno, yo, Albert, te interrumpo un cachito. Yo en media hora me tengo que ir. Acá son las 5:05, yo 5:30 tengo que salir. Hice un Ujú. espacio cortito ahí Bueno, para ir. bien, me parece muy bien. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante, muy fluida. He estado encantado, lo cual confirmaba ya mis sospechas, es decir, que ya suponía que nos entenderíamos también. La verdad, para mí ha sido maravilloso. Y nada, espero que tengamos reuniones recurrentes a partir de ahora. A ver si revivificamos tu canal y a ver si con tu intervención pues enriqueces el nuestro, ¿no? Y nada, y que estés entre nosotros, pues para mí es un placer. Y ya lo sabes, lo fue siempre. De hecho, a mí, cuando Rusé, la primera vez que empezaste en Logos, me dijo, oye, ¿sabes que no va a salir Flor? Para mí fue una sorpresa monumental. O sea, si me hubieran preguntado de toda la gente que teníamos en aquel momento, me hubieran dicho de cualquier otra persona que dejaba Logos, me lo hubiera creído antes que de ti. O sea, en tu caso fue una sorpresa total. Y no suele pasar, ¿no? O sea, bueno, lógico, pues la persona se desprendía, pues ya no iba tanto a las clases. En tu caso no fue así. Y cuando Para mí volviste, también para fue una mí, sorpresa tomar la decisión. sí, además es que el punto es que la promoción que entraste en ese momento, había gente muy prometedora, ¿eh? Gente que apuntaba maneras realmente pues muy interesante y se ha demostrado con el paso del tiempo. Y una de las personas en las que más es inevitable cuando te estás enseñando algo que
que te importa y te interesa tanto como lo que yo hago cuando transmito, que es que dices que el punto es que aquí hay madera, aquí hay talento, aquí hay algo que puede realmente hacer germinar lo que siembres con mucha pujanza, ¿no? Esa impresión siempre me dio esa impresión. Y yo creo que en la manera en que tú presentas tu la manera en que tú te presentas en tanto astróloga, ¿no? A mí me da la sensación de que ese hecho de ser astróloga o reventar, creo que define muy bien. Creo que lo define muy bien. Creo que cualquier resistencia a la vía astrológica, en tu caso, es algo que puede ser muy destructivo en tu vida. Y el camino de construcción yo creo que va por el terreno de la astrología. Tienes evidentemente muchas vías para poderlo desarrollar. Yo me siento muy privilegiado de estar participando y presenciando ese proceso de despliegue de tus potencialidades. Quiero Gracias, decirlo me hace estar así muy emocionada. claro. A mi luna en Piscis, me voy a Mm. emocionar. Bueno, para mí es muy satisfactorio. Mm. Y desde luego, espero que tengamos muchas más charlas y quedo totalmente a tu disposición para lo que requieras. Mm. Sí, por supuesto, a mí me encantaría, me costó dar el paso, me sentía un poco insegura, como de, bueno, estaré a la altura de la conversación, te admiro mucho, entonces fue como, bueno, que me lo dijeras en repetidas ocasiones, yo le contaba a mi novio, mi profesor me dice, y bueno, y lo he comentado, y cuando decidí hacerlo, bueno, fue bien recibido por mí, bueno, vos sabés que para mí también comentarlo con mis cercanos es importante. Y bueno, y la verdad es que terminé re contenta, la conversación me encantó, me parece que fue también muy práctica para comunicarlo a la gente que vaya a ver, que quizás no tenga mucho conocimiento de astrología, por ahí sea un primer contacto o no, pero este tema justamente del ejercicio, de la voluntad, de los condicionamientos, cómo se puede ver a través de la carta natal, y comprendiendo ciertas cosas, me parece que es un buen punto de partida para charlar de un montón de cosas, que bueno, que es muy vasto, ¿no? Lo que nos brinda también. La astrología y la vida misma, porque de eso también se trata. Así que muy Muy bien. agradecida, Albert, por la oportunidad. Un placer y cuando quieras, bueno, te secuestraré otro día de estos. Mm. Bueno, sí voy a hablar con Roger, o no sé si lo coordino con vos o con él, y bueno, ustedes me dicen según su calendario y el mío, y nos seguimos coordinando. Muy bien.